Bienvenidos a la Fundación Institut Confuci de Barcelona, en la que es hoy creo que es ya la última actividad cultural que vamos a tener en este curso. Retomaremos, como siempre, la actividad en septiembre. Pero bueno, antes justamente comentábamos, antes de comenzar, que Teresa precisamente fue también la última actividad que tuvimos antes de la pandemia, hace ya 3 años atrás. Aprovechad el fin de semana, por si acaso. Esperemos que no tenga que volver a ser la última actividad antes de mucho tiempo, pero bueno, como saben, aquí en la Fundación Institut Confuci de Barcelona, si es quizás en algunos casos la primera vez que vienen, tenemos una programación de actividades culturales durante todo el año que pueden consultar evidentemente en la página web, y si se suscriben también al boletín de actividades también podrán estar al día de lo que vamos haciendo. Actividades sobre literatura, como es el caso de la de hoy, sobre cine también hemos hecho varias actividades. Bueno, si echan un vistazo a la web verán que hay actividades de todo tipo durante todo el año. Y bueno, empiezo presentándome. Me llamo Manuel Pavón, soy el responsable del área académica de aquí, del Instituto Confucio de Barcelona, y hoy es un placer volver a tener, como decía, a Teresa Inés Tejeda Martín para presentarnos y hablar sobre este libro que se publicó, de hecho, creo que fue en noviembre, ¿verdad? En noviembre. Noviembre del año pasado. Y bueno, simplemente para presentarla, Teresa es traductora del chino. Tiene, entre su haber como traductora, tiene Joyas de plata de Zhou Daxing, Campos de vida y muerte de Xiao Hong, y también ha traducido varios relatos y documentales subtitulados durante su carrera. Es también profesora de lengua y literatura china en la Universidad de Salamanca. Y bueno, hoy, como decíamos, viene a presentarnos una obra que yo creo que es especialmente interesante porque, si no me equivoco, es la primera obra que se traduce al castellano de un autor de la llamada generación post-90. Post-90 quiere decir de autores que han nacido después del año 1990. Por tanto, estamos hablando de literatura muy joven, que no suele ser precisamente el tipo de literatura que nos llega más cuando se traduce del chino, ¿no? Quizá no voy a desarrollar mucho esto porque seguramente con Teresa lo podremos comentar, ella lo comentará también, y si no, luego podemos volver sobre ello. Y simplemente, antes de cederle a ella la palabra, comentar que en primer lugar tendremos una presentación por parte de Teresa sobre el libro, el autor y un poco el contexto de la obra. Y a continuación pues iniciaremos un turno de preguntas. Yo lanzaré algunas preguntas, si acaso, para romper el hielo, pero la idea es sobre todo que ustedes también participen y intervengan en cualquier momento. Así que, bueno, simplemente antes de comenzar, agradecer de nuevo que hayan venido a acompañarnos en esta tarde con este clima tan agradable. Supongo que estaremos mejor aquí que fuera. Y bueno, sin más dilación, pues cedo la palabra a Teresa para que nos hable justamente del libro y de su experiencia como traductora del libro. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu amable presentación. Muchas gracias al Instituto Confucio y a Lidia por haberme invitado esta tarde. Y toda mi admiración a todos los que habéis venido a pesar del calor. Voy a pensar que venís por el aire acondicionado y no a esto. No, de verdad que muchas gracias por acompañarme aquí en esta tarde, que sé que bueno, habría seguramente otros planes más festivos, pero... yo he venido hoy aquí a presentaros este libro y a hablar un poco sobre también dónde se encaja este libro, quizá en el panorama chino, de la literatura china actual. Bueno, para empezar, aclarar que yo no soy la única traductora de este libro. En realidad este libro lo hemos traducido entre 2 personas, Tira Díez y yo. Cada una de nosotras se encargó de unos cuentos. De hecho, es una antología de cuentos, no es una novela. Y bueno, simplemente hoy estoy yo aquí, pero bueno, el mismo
mismo más o menos hemos hecho mitad y mitad, o sea que es un trabajo a 4 manos. Bueno, antes de meterme en el libro en sí, os quería presentar también a este autor muy joven, a Chen Chun-chen, apenas ahora tiene 33 años, es efectivamente de esta generación post-90, nacido en 1990. Y os he puesto dónde ha nacido porque realmente si leéis el libro vais a ver que muchos de los paisajes que menciona, que retrata, en el que él se recrea, son de ese entorno que ahora os he puesto alguna de estas fotos. En el mapa general de China, ¿se ve el cursor? No, no se ve el cursor. Ahora, aquí está. Es de esta provincia, de Fujian, y él sería de esta ciudad, pero los paisajes de esta zona son este tipo de paisaje que si habéis leído o leéis la obra veréis perfectamente retratado, mucha naturaleza, mucho verde, paisajes muy naturales, agua, montañas. En fin, yo creo que es bastante importante en este caso porque para la influencia en la influencia del autor está muy claro, ¿no? Porque lo retrata constantemente. Y bueno, como os he puesto aquí en la diapositiva anterior, nace en ese municipio y en realidad hoy vive en una ciudad todavía de esta provincia, todavía es apegado a la tierra. Bueno, trayectoria, como es tan joven, tampoco puedo contar grandes hazañas porque todavía no le ha dado mucho tiempo, pero para contaros un poco de dónde viene este chico, pues os he puesto aquí un poco cogiendo de entrevistas que se le han hecho y este tipo de materiales. Os he puesto esto aquí también porque, bueno, Manuel ha dicho que es uno de los pocos libros o el primer libro que se traduce de la generación post-90. También he de apuntar que el español es el primer idioma al que se traduce este libro. Por lo tanto, si buscáis de este autor, pues o lo buscáis en chino o no os preocupéis mucho porque no os vais a encontrar demasiado. Así que por eso también este ejercicio de recopilación de información, porque realmente no hay mucho material sobre él, como todavía no se ha traducido al inglés o al francés o al italiano, principalmente que no se ha traducido al inglés, pues todavía es un poco invisible. Lo cual la verdad es que no deja de ser una apuesta de la editorial bastante interesante, ¿no? Para un autor que todavía no se ha testado en otra lengua. Bueno, él cuenta que realmente él no era el típico niño o algo así que se había imaginado como escritor, escribiendo historias. De hecho, estudió ciencias y de hecho ahora trabaja como ingeniero. Siempre se decantó por las ciencias, tampoco se retrata a sí mismo como muy buen estudiante en literatura, pero sí que es verdad que también reconoce que empezó escribiendo poesía en el viejo estilo. Cuando digo viejo estilo es poesía china clásica que tiene una serie de normas muy reglada. Bueno, un ejercicio que fácil tampoco parece, o sea, yo creo que es muy modesto también cuando se dice esas cosas de sí mismo. No, yo no me veía a mí algo, pero escribía poemas de los de peor, bueno, mucho más difícil que un soneto, ¿no? Bueno, leía y leía mucho, escribía, pero en realidad tampoco compartía esto con nadie. También porque en ese momento Internet todavía no se había desarrollado mucho. Esto veremos que tiene su sentido. Se graduó en ingeniería civil. Él dice que en realidad hizo como el intento de estudiar literatura, no fue admitido, y empezó a ir como asistente en la universidad a las clases de literatura, de lo cual parece ser que también como que se había alegrado, diciendo un poco como que esto también le había permitido no meterse en el estudio de la literatura como algo un poco impuesto, sino que ser bastante libre en sus lecturas, en sus influencias,
y también en su manera de entender la literatura o interpretar la literatura. Y es justamente en la universidad cuando empieza a escribir prosa. También en esa época empieza a leer novela, empieza un poco a interesarse por la narrativa, sobre todo por una narrativa, y esto se ve mucho en el libro, una narrativa muy poética. Esto se ve esta tendencia porque en general sus descripciones son bastante, para mí, líricas. Sorprendentemente, una de sus influencias que él menciona es Azorín. Me sorprendió que mencionara Azorín y me sorprendió que Azorín estuviera traducido al chino, pero sí, está. Así que, bueno, Rilke, vale, bien, buena referencia, pero Azorín, pues sí, una referencia que él menciona, o sea, le da cierta relevancia. En 2017, y por esto mencionaba antes que todavía no estaba muy desarrollado en Internet cuando él empezó a escribir, 2017 es cuando empieza a publicar en Douban. Douban es como una red social, una página china en donde se cuelgan muchísimas cosas, críticas de cine, críticas de libros, información de libros, como un blog, también se puede hacer como una especie de blog personal. Es decir, una plataforma que le dio la libertad también para colgar estos relatos. Precisamente todos los relatos que hoy tenemos en este libro, esta es la edición del libro en China, todos los relatos de Submarino en la noche fueron publicados por primera vez en esa plataforma, en Douban. Ahí es donde empezó a adquirir fama y precisamente eso fue lo que hizo que sus relatos después se convirtieran en una antología que se publicó en papel. El más antiguo de estos relatos lo escribió en el 2017 y el último en el 2019. De todas maneras, también al final de los relatos están puestas las fechas. Además de en Douban, una vez que empezó a tener éxito en Douban, algunos de estos relatos, antes de hacerse la antología, también se publicaron en algunas revistas literarias. Pero bueno, ha sido realmente a raíz de empezar a circular su obra en esta plataforma cuando empezó a adquirir fama. En las entrevistas que yo había leído sobre él, recogí este dato que había sido valorado por más de 800 personas en Douban con una puntuación provisional, claro, porque depende del día que lo mires, ¿no? Y de la época que lo mires, de 9,1. Y esto era un dato de 2021. En abril lo volví a consultar y las críticas que había tenido este libro eran, no sé si veis el número bien, 54.981. Evidentemente esto hace que del 9,1 haya bajado a un 8,3, pero es evidente la fama que ha tenido en China o el éxito que ha tenido en China, sobre todo entre gente joven, este libro. Aquí en España esperamos más o menos el mismo número de lectores. Bueno, hasta que se hizo popular en Douban, él dice que él había ya mandado algunos de sus relatos a revistas, pero que nunca había recibido ninguna respuesta de estos relatos. Y he puesto esta cita literal porque me da la sensación de que esa voz que aparece narrativa aquí o esa imaginación ya se transmite aquí, ¿no? Dice, quizá esos mails realmente no se usaban o pensaran que los relatos no eran buenos y que no merecían una lectura. A veces me planteo si el correo incluso fue interceptado por alguna organización oscura y nunca llegó a su destino. Bueno, la primera parte es la más racional, ¿no? La segunda sería propia de uno de sus argumentos de este libro, que es estas organizaciones oscuras de las que ya luego hablaré. Precisamente el boli mágico, que es uno de los relatos que está aquí, que lo tradujo Tira 10, quizás sea también una reflexión a cómo llegó a ser reconocido por el mundo exterior. En este relato él habla precisamente de un escritor que le cuesta mucho hasta que, bueno,
aparece este boli y lo demás pues lo tendréis que consultar en el interior de estas páginas. Después de la universidad, de esto que os había comentado, él empezó a trabajar en un proyecto de ingeniería del metro en su provincia para construir 2 estaciones y un túnel de los que están allí, entre montañas. Esto lo menciono porque si leéis el relato, hay un relato en concreto, el templo de la Cumbre de Bambú, en el que habla mucho de los túneles que unen, de las carreteras y los túneles de este sitio. Y yo, cuando lo estaba traduciendo, digo, este hombre qué obsesión tiene con los túneles. Luego entendí un poco por qué, porque además relata la sensación de ir metiéndose en un túnel, la visión de salir del túnel y de repente ver esas montañas, volver a meterte en el túnel. Me pareció una imagen curiosa, pero dije... Y luego vi esto y dije, vale, vas atando cabos con él. Y hoy realmente es aquí donde vive y trabaja en algo, no es que no quiera decirlo, es que no he encontrado exactamente en qué, pero en algo que está relacionado con la ingeniería de jardines. ¿Por qué vuelvo a poner este dato tan extraño? Pues es que en el lago de Lillín es otro de los relatos. Tiene una reflexión sobre el paisaje de los jardines también, que bueno, hay una parte en la que habla de un material en concreto, cómo se hace ese material, es el revoque de granito. Yo me estuve viendo vídeos en YouTube de cómo se hace el revoque de granito porque había que describirlo y traducirlo, y claro, es de estas cosas que uno se encuentra que dice, si yo no sé lo que es el revoque de granito en español, ¿cómo voy a explicar esto? Y dicen, ¿pero por qué habla de esto? Pues bueno, estas son los datos, ¿no?, que relacionan un poco su biografía con lo que luego va retratando aquí, en su mundo fantástico. Y bueno, él hoy sigue escribiendo, pero todavía no ha vuelto a publicar nada. Sí que por lo último que he leído parece que se está gestando algo. Seguramente siga publicando, obviamente, porque este libro en China ha tenido muchísimo éxito. De hecho, por casualidad, el año pasado, bueno, Manuel y yo compartimos docencia en una asignatura de literatura contemporánea, y el año pasado, justo cuando me habían propuesto hacer esta traducción, una de nuestras alumnas hizo una presentación sobre este libro. Porque lo presentó, no lo vendió, lo presentó como uno de los libros que más éxito habían tenido entre los jóvenes últimamente. Curiosamente, yo hasta ese momento tampoco sabía mucho el impacto que había tenido, pero bueno, parece ser que ha conectado mucho con el público joven, sobre todo. Bueno, en cuanto de la biografía, como os digo, tampoco puedo contar grandes hazañas. Además que por lo que parece, este es un chico bastante sencillote, quiero decir, que él está así con sus jardines y sus túneles y sus cosas y no sé. Bueno, si leéis el libro realmente os daréis cuenta de que, claro, es una de estas personas que debe de leer muchísimo. No creo que sea un gran aventurero, bueno, no lo sé. Estos son conjeturas mías. Bueno, en cuanto al estilo, la verdad es que cuando digo aquí, mi sensación también es que no es que su escritura esté a caballo a lo mejor entre la modernidad y lo clásico, sino que tiene muchas influencias de lo clásico, y eso se ve mucho también en este libro. Es decir, es un chico joven que habla de muchas cosas fantásticas, tiene muchas referencias también actuales, pero realmente le da un espacio y se nota mucho toda esa influencia que tiene también de toda su tradición literaria. En realidad usa muchos elementos clásicos de esa tradición cultural y literaria que va engarzando con este mundo de fantasía que él crea en cada relato y con su contemporaneidad. Realmente hay una mezcla muy curiosa en este autor de elementos clásicos,
mundos de fantasía, mundos futuros. Uno de los relatos se ubica en el año 4000, pero precisamente ese relato que se ubica en el año 4000 está basado en una de las novelas clásicas angulares de la literatura china, como es Sueño en el pabellón rojo. En fin, hace mucho, y ahí aparece también Pikachu, o sea, en fin, es esta mezcla, ¿no? Muy curiosa y muy realmente que funciona, ¿no? Si lo digo así, parece que ha metido todo esto en una coctelera, pero es que de verdad funciona. Hay muchísimas referencias literarias en el libro, muchísimas referencias culturales, y una de las cosas que a mí me parece quizá más bella de este libro es que hay siempre algo que te hace reflexionar en cada relato. Es decir, a pesar de que te meta en un mundo, te meta en otro, te meta en una cosa o te meta en otra, siempre hay como una idea que te queda, que te hace reflexionar quizás sobre un aspecto. Y eso puede que haya sido también lo que haya enganchado a tanto público. Por ejemplo, yo os he puesto aquí algunas de la pérdida de la imaginación con la edad. Habla mucho sobre, en el relato que da nombre a esta antología, en el relato de Submarino en la noche hace una reflexión preciosa realmente sobre la creatividad infantil, sobre la imaginación, sobre cómo después la vida nos va un poco metiendo en el molde y nos va cortando quizá esa capacidad de imaginación, como desde la sociedad y desde las familias se nos va pidiendo algo mucho más estándar y normativo, y qué consecuencias puede tener eso también. Otro de los relatos, El templo de la cumbre de bambú, hace una reflexión sobre la importancia de disfrutar del presente, sobre la inevitabilidad del cambio y sobre cómo, bueno, agarrarnos a esos momentos de ahora, sobre los recuerdos. También en El podador de nubes hay una reflexión muy bonita también sobre la riqueza de lo imperfecto, sobre cómo, bueno, el relato del podador de nubes, digamos que no voy a desvelar mucho, ¿no? Pero uno de la idea principal, o por qué se llama así, es porque en un sitio en concreto todas las nubes se meten por una especie de maquinaria en la que hace que las nubes sean todas estándar y salgan todas exactamente iguales. Eso tiene un motivo de por qué se empezó así, y luego tiene su trama sobre, bueno, esta estandarización, ¿no? Y quiero decir que a través de todas las historias que va creando siempre nos podemos quedar con algo con la que es muy fácil que cada uno de nosotros pueda reflexionar, ¿no? O pueda identificarse. Yo creo que es uno de los grandes éxitos de este libro, o así lo he percibido yo. Y estaréis diciendo, ¿y esta imagen que nos ha puesto ahí? Bueno, pues es que recopilando información sobre él, entrevistas y buscando vídeos, me encontré con un vídeo de este chico que no es él, pero que me da la sensación de que le imita un poco, leyendo el cuento de Submarino en la noche. Y mientras lo va leyendo, ese submarino... Esto es una captura de pantalla de un vídeo de YouTube, pero mientras lo va leyendo, este submarino va nadando por ahí y aparece y desaparece. Bueno, en fin, de estas cosas frikis que se encuentra uno por internet maravillosas. Precisamente Submarino en la noche, que es el nombre del libro, el relato que yo creo que ha tenido más impacto, tiene, como os decía antes, es un buen ejemplo de todas estas referencias que él acumula en sus obras. Él de sí mismo decía que era un niño que dejaba volar mucho, no dejaba valor, bueno, también le daba valor, pero le dejaba volar mucho su imaginación, y precisamente este libro, o una de las historias que está en este cuento, porque no hay solo una historia, hay varias historias que están dentro de otras, una de ellas es de un artista que cuando era niño, bueno, pues
se dejaba volar su imaginación y estaba todo el día creando mundos imaginarios. Y el autor, dice que cuando escribió este relato pensó que era algo realmente propio, pero que cuando la gente lo empezó a leer en Doupan le dijeron que esa sensación la tenían muchos. Esto es lo que decía de que que los relatos yo creo que apelan un poco a muchos sentimientos que podemos tener cualquiera, como este, ¿no? El de la pérdida de la imaginación, de la creatividad cuando vas haciéndote adulto. Y él dice que en este relato precisamente se sintetizan muchas de las maneras que había tenido de fantasear a lo largo de los años. Y es que en este relato pasa de jugar con barquitos en el váter, que bueno, no sé si lo habéis hecho, pero bueno, su imaginación, a meterse en cómo se mete en cuadros. Bueno, luego os he puesto los cuadros para que los veáis. La elección de elegir el submarino, y aquí otra de estas síntesis de dónde viene su estilo, fue por la influencia de Doraemon. Por eso os he puesto aquí, si habéis visto Doraemon alguna vez, Doraemon tiene su submarino. Y ahí van con su submarino y a la vez 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Esta imagen, esta portada no la he puesto porque sí, es que hay una escena dentro de este relato en el que hay un pulpo gigante persiguiendo el submarino, que describe muy extensamente. Así que estas son las mezclas que él hace de todas sus referencias. A la vez es un cuento con este cuento y muchos de sus otros cuentos tienen muchísima influencia de Borges. Este cuento empieza con Borges haciendo alusión a Borges tirando una moneda. No sé si os suena, os he puesto el poema aquí porque al principio de este relato va diciendo que Borges va viajando en un barco y tira una moneda. Y este es el poema original de Borges. Cuando esto se describe en el relato, yo me di cuenta de que había muchas frases que eran muy parecidas al poema. Así que lo que este autor hace es jugar con algunas palabras de este poema y meterlas en su relato. Así que yo cuando lo traduje lo que hice fue al revés, ver lo que él decía y coger el poema original de Borges y usar las palabras de Borges para traducir ese párrafo. Él hace mucho estos juegos, así que yo intenté hacer el mismo juego al revés. Por eso si os suenan algunas palabras como zozobra o cosas así, ¿por qué ha puesto esta palabra? Porque están usadas por el propio Borges. Igual que cuando él dice que hay dos series incesantes, paralelas, infinitas, es exactamente la frase que aparece en este libro. Y también tiene mucho que ver con su manera de concebir el tiempo en este relato. Hay un tiempo real y un tiempo que, digamos, puede ser fantástico. Os dejo que leáis el relato, pero es un relato con mucho juego temporal que tiene mucho que ver con esto. De hecho, hay un australiano, ¿cómo se dice? Un empresario australiano que se obsesiona con Borges, y gran parte del relato está motivado por la búsqueda de esa moneda en el mar real, ¿no? Él invierte todo su dinero en la construcción de un submarino que vaya mapeando todo el fondo marino en busca de esa moneda de Borges. O sea que este poema realmente tiene mucho impacto en la trama. El mismo escritor ha hecho esta declaración sobre Borges. Dice: en sus primeras piezas me percaté de su interés metafísico. Me fascinó rápidamente jugar con los temas misteriosos que le obsesionaban, aunque en realidad lo que más me hechizaba era su técnica narrativa, geométricamente concisa y precisa, pero que a veces te envuelve sin control, se echa un poco a volar y su tono envolvente te hace sumergirte en pocas frases en la atmósfera de sus relatos. La verdad es que lo leí bastante tarde,
en cuanto vi una recomendación en Doupan, que es donde se pasaría el chico todas las tardes. Así que lo hice salir un poco al principio de la pieza del submarino, proporcionando un elemento clave para su comprensión. No es en el único momento que se ve la influencia de Borges, sino que hay otros de sus relatos realmente que tienen también ese impacto. En cuanto a este relato también, cuando os he dicho que este chico se metía en los cuadros a divagar, pues hay un pasaje en el que va diciendo que él se va metiendo en estos cuadros, de hecho en estos dos y en este, lo va describiendo como él se imagina que pasa días vagando por los cuadros, entonces él va describiendo cómo va subiendo por una montaña, se esconde por aquí, pasa un mercader por allá, y en realidad cuando lees el libro, yo he puesto las notas con la referencia del cuadro, porque me parecía importante que el lector también pudiera ver por dónde iba caminando este chico real. Bueno, en realidad yo en este libro, si hubiera podido, lo hubiera trufado de imágenes, porque es que es muy visual, y porque él tiene realmente muchas de estas referencias pictóricas o de dibujos, de películas. Y así también pasa en el relato de El músico, que la descripción del paisaje que se hace de la ciudad al principio del relato está también basado en este cuadro. Él parece ser que en Doupan también tenía su perfil con un montón de imágenes que le han ido influenciando. Entre sus declaraciones, también él declara como sus gustos personales y que podemos apreciar en sus cuentos. Dice que le gustan las novelas policíacas, las películas de suspense, también dice que le gustaba correr, aunque yo no le veo muy atleta. Coleccionar figuras de Pokémon. Pokémon aparece en varios momentos. También escuchar programas de radio de Doupan, claro, y de vez en cuando jugar a estos videojuegos. Incluso hay una declaración que me hace gracia, que es como que había empezado a ver la Bundesliga de fútbol, yo lo pongo porque no sabía lo que era y lo tuve que buscar, con la intención de seguir 1 o 2 temporadas completas, y yo pensé, ¿se estará documentando para escribir algo de fútbol? Porque esto no es una cosa que uno se propone, ¿no? En plan, no, me voy a ver la liga este año. No lo sé, por eso digo que es peculiar. Pero él se ve como alguien que lleva una vida bastante común, con las penas y alegrías normales, y que realmente solo es en la ficción, cuando se entrega a un mundo fantástico y sin restricciones, cuando va construyendo sus historias, y ese él describe que es el momento más libre y excitante de su vida. Y aquí os he puesto esta imagen de Pikachu y Bulbasur, que ahora ya sé quién es Bulbasur, incluso sé cómo habla. Bulbasur, dice, que lo estaba buscando, porque había que traducirlo también, porque Pikachu y Bulbasur son sus copilotos en el submarino. Y claro, como ponía diálogos suyos, digo, claro, yo me vi preguntando a amigos, oye, ¿tú sabes cómo habla Bulbasur? Que era como, porque Pikachu parece ser que dice pica, pica, pero Bulbasur yo no lo tenía tan claro. Bueno, pues habla así un poco raro también. En fin, os he puesto también estas imágenes porque leyendo los relatos él hace muchas referencias que claro, cuando leemos descripciones a veces, bueno, leemos pues una ardilla con uvas, pues muy bien, una ardilla con uvas, un no sé qué, porque habla de uno de los monjes que aparecen en el templo de la Cumbre de Bambú. Se dedicó era como carpintero, y una de las cosas que dicen es como va dominando 4 de los patrones como estilísticos que eran como super top en la época, y va describiendo este tipo de patrones que son realmente bastante, a lo mejor, típicos ¿no? del imaginario, como no iba a decir estampas, de la decoración, pero que para nosotros quizás no son tan habituales. También quizá he puesto estas imágenes porque, claro, cuando las tienes que traducir es difícil darle sentido a veces a este tipo de palabras, que es
Para nosotros tiene que ser algo mucho más descriptivo. Y también he puesto esta mesa porque hay un momento en este cuento en el que también habla de cómo se imagina que esta mesa de té, que simplemente se llama mesa de té, pero claro, es una mesa de té bastante especial, ¿no? En la que habla cómo se imagina que hay un mar y él se imagina que hay una ballena saliendo, una parte es la cabeza, otra parte es la cola. Claro, si nosotros a veces no vemos las imágenes es un poco difícil imaginar que de una mesa de té que nosotros nos imaginamos como una cosa cuadrada o rectangular, anodina, como mucho de colores, pueda salir una ballena nadando. Pero bueno, os he puesto la imagen porque me parece importante para visualizar algunas cosas. Dentro de todo esto, luego también hace muchas referencias a otros personajes, quizá pues a nuestros héroes del silencio. Nosotros tenemos a héroes del silencio y en China tienen a Cui Jian y a Luo Dayou. Hay un monje que pues cuando va por el campo va cantando canciones de estos cantantes. Uno es uno de los cantantes de rock más icónicos, ¿no?, de los años 80-90 en China, y el otro era de Hong Kong o de Taiwán, ahora ya no me acuerdo. Taiwán, gracias, de Taiwán, y también como muy de moda también en esos años 90. Al igual que hace esa referencia cultural, esa pintura, escultura, cantantes, luego también tiene otras referencias a muchos poetas. En concreto, una de las frases quizá que también te retan un poco es cuando hace menciones a algunas frases de algunos poetas de las que te falta todo el contexto, ¿no? Entonces ahí empieza toda una aventura personal de búsqueda del poeta, búsqueda de la lectura de la obra, para a lo mejor traducir como cuatro líneas, ¿no? También otra de las cosas que hace es incluso inventarse palabras, también muy divertido, pero bueno. Simplemente esto para haceros un recorrido, un poco esta mezcla que él hace, o estos elementos que él va mezclando de toda una tradición o de todas sus influencias en sus relatos. Porque igual que todo forma parte de un mismo relato. Igual que antes, pues Julio Verne con Borges, con el Pikachu. Se van de viaje. Bueno, y otro de los relatos que está en el cuento y que yo creo que también refleja muy bien todas estas influencias es Misa por Sueño en el Pabellón Rojo. Sueño en el Pabellón Rojo es el Quijote chino, ¿no? Esta novela del siglo XVIII, como la novela. Y él en este relato hace como una especie de historiografía del universo basada en la evolución de la novela. Incluso crea sus propios nombres para esto, desde el encendido rojo, el caos, periodo de disipación, gran destrucción, y va hablando desde que antes de que existiera la novela, el clímax del universo fue cuando se publicó la novela, y el declive del universo, como el universo se va yendo la Tierra al garete, es precisamente porque la novela va desapareciendo y al final ya solo va quedando en la memoria de algunas personas. Hay una persecución de la novela, en fin, es una historia. Esta es la historia que os he dicho que sucede en el año 4000, porque el único hombre que puede recordar la novela es un hombre que por error acaba dormido durante 2000 años y se despierta un día en un museo como un objeto del siglo XXI, al lado de Pikachu. También, sí, es que está ahí, el Pikachu. Y, en fin, la verdad es que es un relato maravilloso.
un homenaje fantástico a la novela y quizá uno de los que más puede retar al lector, porque es que quizá es el que más se le ha ido así la imaginación, no voy a decir. Bueno, estas imágenes, esta imagen la he puesto porque hay una parte de la novela con esta, por eso os digo que para mí una de las cosas que más me ayudó también en la traducción del libro son las imágenes que va creando y las imágenes literales, ¿no? Hay una escena en la que esta persona que se ha despertado 2000 años después está en un bosque de ginkgos, de estos árboles, metido debajo de un montón de hojas. Está metido, si alguna vez lo leéis, os vais a acordar de esta imagen. Ya está, ahí lo voy a dejar. Y para terminar con mi introducción, os he puesto una cita de Ke Fei hablando de este autor. Ke Fei es uno de los escritores chinos ya más consolidados, ¿no?, del panorama contemporáneo. Generación nacido en los años 60, que participó en uno de los jurados de uno de los premios que le han dado, y dice de él, dice: Submarino en la noche muestra una gran originalidad, combina de manera única conocimiento y experiencia, sensibilidad y racionalidad, imaginación y precisión. Tiene un carácter penetrante y conmovedor, así como una intensa fantasía. Con un lenguaje elegante y cautivador nos señala un nuevo camino para la ficción contemporánea. Y este es Chen Chun-Chen. Muchísimas gracias, Teresa, por esta presentación tan amplia y, bueno, realmente si escuchas esto, ¿no?, sin haber tenido contacto previo con el libro, o sea, es algo como absolutamente que te vuela la cabeza. De hecho, bueno, aprovechando también que allá al fondo hay una mesa donde tienen también el libro, por si les interesa, por si les ha picado la curiosidad de esta explosión de originalidad. También pueden adquirir el libro allí al fondo de la sala. Queríamos ahora, bueno, en el rato que nos queda, sí que queríamos intentar, sobre todo, abrir la conversación para que, si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer, algo que les haya resultado especialmente curioso de todo lo que ha comentado Teresa. Si acaso, para romper el hielo, como decía, porque habíamos dicho que Chen Chun-Chen es precisamente un autor muy representativo, o sobre todo que ha tenido, ¿no?, uno de los que más éxito ha tenido de esta generación post-90. Mencionábamos también al principio esta idea de lo diferente, ¿no?, aparentemente diferente que puede ser esta generación. Lo que escribe concretamente Chen Chun-Chen, que no suena para nada al tipo de literatura china a la que más estamos acostumbrados, ¿no? Si vamos a cualquier librería, bueno, en los últimos años la cosa ha cambiado un poco de lo que se traduce, pero hasta hace muy poco, cuando íbamos a cualquier librería en Barcelona o en Madrid o en México, en Buenos Aires, el tipo de literatura china que solíamos encontrarnos tenía mucho que ver, pues, con la memoria a veces por ejemplo, de la Revolución Cultural, la China rural, estas sagas familiares, ¿no?, que hablaban mucho de la vivencia histórica de China durante el siglo XX, etc., ¿no? En ese sentido, no sé si... ¿En qué sentido dirías tú, por ejemplo, que esta generación o este autor en concreto, digamos, es representativo de un cambio dentro de lo que es el panorama de la literatura china? Si es algo puntual o si crees que realmente marca un inicio de una tendencia de cambio dentro de lo que es el panorama literario chino. Sobre todo eso, ¿no?, con respecto a las generaciones anteriores. Bueno, la verdad es que, a ver cómo digo esto sin caer en cosas que no... Porque como se está grabando hay que tener cuidado con lo que uno dice. Cosa que no reconocería nunca haber dicho. Pero en realidad este libro, una de las cosas que
que quizá más distancia a este autor quizá de esa generación o de estos autores a los que estamos acostumbrados más generalmente, que hacen alusión a la historia, a un momento concreto, a un problema concreto, es quizá haberse desconectado completamente de ese contexto más concreto y empezar a escribir de una... O sea, de hecho, una de las críticas que se hace de uno de los cuentos que bueno, el cuento más largo de esta antología, El músico, es que podría haber sido escrito por un autor soviético. El músico se ambienta en Rusia. Y realmente quizá esa es una de las cosas que empieza a distanciarlo de los autores que más estamos acostumbrados a leer o que más se ven en las librerías, y es que es un autor que ya, quizá por su edad, ¿no? Por su entorno, porque no ha vivido todos esos momentos o porque no le obsesionan de alguna manera esos momentos, yo los veo mucho más en un contexto o un lenguaje más global. Es decir, dentro de que, como he incidido bastante, hay muchísimas referencias a su tradición, hay muchísimas referencias ya completamente mezcladas, ¿no? Como de un mundo obviamente globalizado. Y quizá eso quizá va a ser la voz a la que vamos. De hecho, también se ve con otros escritores jóvenes ya de los 70, 80 de ciencia ficción, ¿no? Que quizá es un lenguaje, es que no quiero decir un lenguaje universal como si lo otro no lo fuera, ¿no? Pero por eso voy un poco de puntillas sobre esto, pero quizá ya es que no, bueno, se han desconectado quizá de ese discurso mucho más histórico o más apegado a la historia. Pues especialmente, claro, en China ha tenido mucho éxito, sobre todo entre lectores jóvenes también, ¿no? Sí, sobre todo, también entre otros, ¿no? Pero yo creo que muchos de estos se identifican precisamente con toda esta... Bueno, pues con todas estas influencias. Con todas estas influencias que se ven claramente en el libro. Pues, por ejemplo, aparte has mencionado referentes como, bueno, Pokémon, por ejemplo, ¿no? O por no hablar ya de los referentes literarios que mencionabas, pero hay otros referentes generacionales, por ejemplo, de esta generación en China, o digamos, o si queremos ya global, ¿no? Que aparezcan también en la novela. Bueno, hay una referencia que también a mí me llamó la atención y también tuve que consultar a varios amigos porque yo estaba muy pez en el tema, a videojuegos. Uno era el Soccer FIFA. No me acuerdo ahora, sale en el templo de bambú Pro Evolution Soccer y Warcraft. Quizá de ahí le viene lo de ver la Bundesliga. Pues, pero es que esto es a posteriori, y digo, pues se querrá meter un poco más en este tema. Bueno, en realidad es curiosa esta referencia. Bueno, yo esto lo tuve que consultar porque vi que Pro Evolution Soccer había cambiado de nombre. Entonces se llamaba de una manera al principio, luego otra, y claro, consulté a gente que juega estas cosas y me dijo, es que ya no se llama así, eso ya no se lleva. Digo, bueno, ¿se lleva desde cuándo? Porque este cuento es del 19. Bueno, esta referencia la hace porque hay un chico muy joven que se mete a monje budista en el cuento de El templo de la cumbre de bambú, que es para mí precioso, de verdad, habla sobre la vida moderna y estos momentos que necesitamos a veces de parar ese ritmo, y este chico, el narrador, se refugia en este templo. Pues aquí hay un chico muy joven que se ha metido a monje budista, pero que, bueno, pues que él dice que igual que antes había pues monjes cocineros, monjes no sé qué y monjes no sé cuánto, porque es monje jugador de videojuegos. Y la única condición que le ponen los otros monjes para seguir jugando es que tiene que ser una versión que no se juegue online, que juegue él solo. Parece ser que eso se llama standalone. ¿No? ¿Me confirmáis que es? Okay, pregunte. Entonces, sí, es como estas referencias que, pues
Y que además él mezcla con todo este mundo absolutamente tradicional, como puede ser meterte a un templo a ordenarte monje budista. O sea, sí, hay estas constantes referencias y estas mezclas a estas cosas como de ahora, ¿no? De su generación. Y justamente sobre esto de lo atractivo que han sido estos relatos, algunos relatos para gente de su generación. Claro, pues ahora por ejemplo hay muchas cuestiones sociales dentro de China, ¿no? Que están afectando especialmente a la población joven. Bueno, en China y de hecho podríamos decir que a nivel global, como problemas de acceso al mercado laboral, etc., ¿no? Claro, y al mismo tiempo estamos viendo a un autor que plantea como un mundo de fantasía, casi como de escapar de la realidad, pero no sé si hasta cierto punto hay algunos elementos, digamos, que puedan relacionarse con alguna sensibilidad social o una crítica social que se haga dentro de algunos de los relatos. Quizá precisamente en ese relato es donde, bueno, en El podador de nubes también, porque en realidad el detonante de que se cree esta maquinaria para igualar las nubes es la visita de un político a un pueblo, pero en realidad no hay crítica política ni hay nada de esto en este libro. Pero si hablamos de cosas sociales y tal, una de las cosas quizá más destacadas ahí es que habla mucho del cambio vertiginoso de la sociedad, ¿no? Como que llega un momento que va todo cambiando demasiado rápido. De hecho, en este cuento, y el detonante de que él, el protagonista de este cuento, del templo de la cumbre de bambú, se refugie en este templo, es que como que todo su barrio desaparece, lo demolen. Entonces lo tiran abajo y esto como que desata y se le salta un pequeño tornillo y se va a este templo como un poco a refugiarse. Y yo creo que ahí sí que se ve quizá esta cosa de este cambio, como todo demasiado rápido, la pérdida también de referentes, quizá que están afectando a la gente joven que te queda sin raíces, ¿no? Al final es como que él incide mucho en que los árboles que han desaparecido de su barrio, no solo su casa, ¿no? Sino que ya no es mi casa la que ha desaparecido, son los árboles, son las calles, es todo. Entonces yo creo que sí que no se mete realmente en el tema del trabajo, no se mete mucho en el mundo laboral. Sí, quizá en El podador de nubes vemos cierto conformismo, cierta abulia a veces en algunos trabajos, pero creo que quizá más una reflexión sobre los cambios tan rápidos y la pérdida de referentes constante. Sí, justamente uno de los temas que se ha discutido mucho en China, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En estos últimos años, era esta idea, ¿no? De los cambios, la rapidez, el estrés, ¿no? El ritmo de vida tan estresante que se lleva también, sobre todo en la vida laboral, en muchos casos, ¿no? O sea que esa búsqueda, ¿no? Como de intentar huir, ¿no? De ese ritmo constante puede ser. Sí, y quizá esto también provoca, por lo menos para el autor está claro que esto provoca también una vuelta al pasado, ¿no? En lugar de ir como dejarte empujar siempre hacia adelante, es como no, necesito parar y me voy a un sitio donde el tiempo se para, que quizá es un templo, ¿no? Que el sitio donde el tiempo quizá funciona de otra manera, porque no hay ese ritmo, es todo, pues me levanto con mis plantitas, me levanto a rezar, me levanto y tienen un huerto allí con sus berenjenas y sus cosas. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer. Sí. Yo tengo una pregunta. Has dicho que no lo habían traducido en ninguna otra lengua y aparte de que ha sido muy popular en China, ¿qué lleva la editorial a decir, pues nos vamos a arriesgar y lo vamos a hacer en español? Pues normalmente se espera, ¿no?, que se haga en inglés. Sí, pues esto ha sido como una cosa de estas raras de la vida que pasan. Una chica, de hecho está mencionada en los créditos, Susana Arroyo, yo creo que es apellida,
que estaba trabajando en Pekín y que colaboraba con una editorial, empezó a oír hablar del libro precisamente porque estaba teniendo mucho éxito, y ella, que tenía contacto con los de la editorial, con los de Aristas Martínez, le propuso este libro. Entonces ella le propuso este libro, la editorial tenía un par de muestras en inglés de 2 cuentos, creo que era Submarino en la noche y El podador de nubes. Les mandó eso y, bueno, una traducción así un poco para vender, o sea, quiero decir, un poco así, pero dieron el salto al vacío con esto. Realmente es una apuesta. También he de decir que Aristas Martínez también es una editorial que se lanza a este tipo de riesgos. La verdad, he de decir que ellos también durante el proceso estaban nerviosos, porque, claro, ellos estaban realmente invirtiendo en un libro que no sabían cómo iba a salir, no sabían de qué iba, porque la editorial también les mandó, o sea, la agencia les había mandado un resumen en inglés de los cuentos, pero no habían leído el cuento en sí. O sea que, claro, un resumen puede ser precioso y el cuento puede ser un horror. Así que es verdad que cada vez que una de nosotras iba terminando uno de los relatos, ellos lo iban viendo y era como que les iba bajando el nivel de ansiedad con el tiempo. Pero fue, la verdad, que una apuesta bastante inesperada por su parte. También justo antes de este libro habían traducido, en esta misma colección, habían traducido Hojas rojas de Chan Xue, que también es un libro bastante arriesgado, porque aunque Chan Xue es una escritora muy consolidada, muy traducida, muy famosa, bueno, su literatura es exigente para el lector, no es de leerte en la playa. Vamos, te la puedes leer en la playa donde tú quieras, pero bueno, que exige, ¿no? Exige de ti el relato. Y yo creo que eso ya les había preparado. No lo sé, pero mi sensación es que si ya habían apostado por ese libro y ese libro estaba funcionando bien, yo creo que les pegó un poco el empujón a arriesgarse con este. Pero quizá otra editorial no lo habría hecho. A la hierba sí. pero sí, ahí fue una apuesta, la verdad, para mí fantástica de la editorial, porque yo ya había traducido otros autores, otros muy diferentes, y la verdad es que descubrir a este autor y además es que a mí me parece que hacía falta traducir algo así, para cambiar un poco esa dinámica, esos libros, esos estilos, que son maravillosos y a mí me encantan, y yo dedico mi vida a estudiar a estos hombres, ¿no? Y a estas mujeres, pero que rompe un poco con esa imagen que se tiene, y que me parece que hacía falta que alguien llegara e invirtiera en esto, a ver qué pasa. Vamos, yo 54.000 lectores como mínimo, ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber, si no hubieses vivido, tú has vivido, ¿no?, en China. Sí. ¿Crees que un europeo mediano como nosotros podría entender esto sin tener referencia? ¿Puede entender sus asociaciones sin tener ninguna referencia? Creo que no... bueno... Porque dices Doraemon y eso, yo ni mi hija, yo no hubiese sabido ahora mismo. Pero Doraemon es... Y el Pokémon y eso no era nuestra parte de nuestra cultura infantil, digo, ¿no? De la mayoría de los europeos, diría. Pero de los europeos de nuestra edad. Pero en realidad Pikachu y... No, de mi hija tampoco, no, bueno. Pregúntale a ellas. Ellas han visto Doraemon y Pikachu seguro. Sí, pero así, por verlo. Bueno. Sí, aquí llegó la popularidad de esto desde los
principios de los 90, que fue cuando lo ponían en el Plus Ah, 3. sí, bueno. Claro, esto... Y Doraemon lo están pasando cada día. Y todavía. Hay un canal que Ah, casi ¿sí? lo ponen. Sí. Y Pokémon ha tenido más revivals que, no sé. ¿Y que son como filósofos, ya? ¿O... No, son dibujos animados, son No, ya lo dibujos para sé, pero niños. algo representan, supongo, ¿no? Para... Doraemon es un Si gato entran en la del futuro. literatura deben representar algo, digo yo. Un gato Referencia absolutamente cultura pop, o no pop, cultura popular. O sea, no, de hecho Pokémon también hay un montón de juegos y la gente va por ahí cazando Pokémon por la calle. Y mayores, Ah, ¿eh? sí, Sí, sí. y bien grandes, ¿eh? Bien mayores. Ah, sí. Sí. Padres e hijos. Se me ha escapado. Pero ¿crees ya que se puede entender esa asociación sin tener ese... Bueno, de fondo hecho, cultural? total, o sea, lo que creo es que se entiende Pikachu y Pokémon, o Pokémon, o los Pokémon, Pikachu y Doraemon. Lo que no se va a entender seguramente es todo lo chino, ¿no? Cuando habla de la estructura del templo o cuando habla de la arquitectura, claro, o la música, o bueno, en realidad la música ya la puedes encontrar, estos se encuentran todos en YouTube. Eso sí. Cuando lo mencionas aparecen y ya está, ¿no? Pero quizá para un lector medio europeo es más difícil hacerse con las referencias chinas que con... Ya, eso me preguntas, yo entiendo algo de eso sin haber vivido en China nunca y en esto, de sus asociaciones, de su propósito, no sé. Relacionado con estos últimos comentarios, ¿has puesto muchos N del T por ahí? ¿Muchos? N del T. Pues mira, he puesto unos cuantos. ¿Y qué clase de cosas crees que tocaba explicar? No he puesto muchas porque es verdad. Pues mira, uno de los criterios que he seguido es que no se encuentre en Google. Es decir, que tú pongas en Google algo y que no lo encuentres. Porque, por ejemplo, las referencias a Cui Chien, al rockero, no lo he puesto. Porque tú ahora mismo coges el móvil y pones Cui Chien y tienes no sé cuantísimas entradas con explicaciones suyas. Así que uno de los criterios es que no se encontrará fácil. Por ejemplo, referencias a periodos históricos, todo eso yo creo que no está aquí. Sí que las referencias a los cuadros y eso sí que las he puesto porque en español no hay traducción oficial de esos cuadros, entonces sí que he puesto el nombre del pintor también y la época para que lo pueda buscar un poco mejor, y ahí de hecho aparece el nombre original en chino incluso, por si quieres con un lector de caracteres lo puedes poner y te va a salir la imagen. Pero esa más o menos ese ha sido mi criterio, ¿no? Que tú con tu móvil no lo pudieras encontrar así en una búsqueda rápida. O que tuvieras que hacer una búsqueda un poco, bueno, ya de muy larga para encontrarlo. Y otra de las... Y donde más notas hay realmente es en el Misa por sueño en el pabellón rojo. Porque en esa parte hay muchas referencias a la novela, yo he explicado algunas. Ahí sí que he hecho una nota un poco más larga de introducción a qué es esa novela en China, o de quién es. Y ahí sí que, por ejemplo, cada vez que se cita algo literal de la novela, yo he citado la traducción que está publicada en español y he puesto dónde puedes encontrar esa cita para que tú rápidamente, si quieres, puedas ubicar esa cita en la trama del libro. Eso quizás es donde más he puesto. Pero no me han puesto problemas desde la editorial, que esto es una cosa rara, que normalmente es como notas, no. Aquí yo creo que ellos tenían tanto miedo. Como no sabían lo que iba a ser el libro, el resultado del libro fue como bueno. De hecho yo puse alguna que ellos también me dijeron, mira, esto quítalo, precisamente porque se encuentra fácil. Y ya. Pero ese ha sido el criterio. En ese sentido, yo como lector del libro tengo que decir que, o sea, más allá de que uno pueda conocer más o menos sobre la cultura china, ¿no? Lo cierto es que al final cuando leemos cualquier obra de ficción,
siempre, digamos, hay un territorio como de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos una novela fantástica, no sé, quienes hayan leído El Señor de los Anillos, por ejemplo, si no recuerdo mal, El Señor de los Anillos no tiene notas al pie explicando los referentes, ¿no?, que aparecen, y sin embargo eso no nos impide disfrutar de la obra. Poco a poco también nos podemos ir acostumbrando ¿no?, a que se utilicen ciertas referencias, ¿no?, ciertos motivos, a conocer un poco cuál es la mentalidad de los personajes, ¿no? O sea que a veces, ¿no?, cuando una obra, como en este caso, ¿no?, una obra de literatura china, a veces como que nos puede resultar un poco, ¿no?, echarnos un poco para atrás como, uy, es que habrá cosas que no podemos entender, ¿no? Pero yo creo que es precisamente parte del encanto que puede tener, ¿no? Y aparte de eso, como ha dicho Teresa, pues en este caso vienen explicaciones también, ¿no?, complementarias que te ayudan. Sí, pero además es que son explicaciones, yo sobre todo un poco por dar una información extra, si alguien se interesa, pues por ejemplo lo de situar las citas de Sueño en el Pabellón Rojo, pues bueno, más para la persona que quiera, pero no tampoco es que sean necesarias para entender. Realmente las historias, una de las cosas buenas que tienen es que las referencias, bueno, quizá como uno se apega mucho al texto y como tú vas imaginándolo todo en la cabeza, o yo por lo menos funciono mucho con imágenes, quiero que las vea el lector, ¿no? Pero realmente no haría falta para entender nada. Como bien dice Manuel, él te va creando su mundo de fantasía y tú haces este pacto, ¿no? Como tú te inventas este mundo y yo camino por él. Sí, y una curiosidad, que tú sepas, ¿el autor sigue publicando relatos en Doupan? No, de que la información que yo tengo de esto, bueno, él de hecho ha declarado como que Doupan ya está un poco out. O sea, out es, ¿no? Sí, out. No, la que está un poco out soy yo, por eso no sé lo que que está un poco ya desfasado, que su mejor momento lo vivió él. Y luego ya, a partir de él, como igual después de Sueño en el Pabellón Rojo, todo es declive en el mundo, pues no parece que ahora mismo sea una plataforma en la que él esté publicando. Además, ahora yo creo que ya él se reservará bien para vender libros, pero no. Claro, quiero decir, ni allí ni en otras plataformas. No, yo por lo que he rastreado por ahí no, y de hecho ya te digo que él mismo tiene una declaración como que ya Doupan no... Sí que leí también otro crítico que sitúa un poco entre los años del 2016, 17, 19 como Doupan como una fuente de encontrar nuevos talentos, ¿no? De hecho hace mención a otros escritores, Moomin, yo creo, una escritora, bueno, hace mención a varios escritores también como que se habían descubierto en la plataforma. Pero quizá precisamente por eso ahora ya no sea la plataforma, porque supongo que ahora ya masificado todo, más difícil la criba, pero yo que yo sepa no está publicando ahí. ¿Qué editorial publica en China? Mira que os he dicho que no me preguntéis cosas que no sé. Sí, pero es que no me acuerdo. Sí, está, pero es que no se ve con la... Yo creo que no se ve... La tengo en casa el libro, te lo miraré. Literatura del pueblo puede ser, ¿no? Puede ser. Es que no... Yo creo que es... ¿En la página anterior? No, que no... Es verdad. Es verdad. No. Sanlian, que es una Sí. editorial potente. Vale. Sí. Que es Shanghai. Esto, una cuestión curiosa, porque claro, se trata, como decíamos al principio, de un autor, digamos, un poco un outsider en principio del mundo editorial, ¿no? Que dentro de China, pues, digamos, el ámbito literario tiene una parte muy institucionalizada, pero al mismo tiempo luego hay, sobre todo esto, ¿no? Los espacios que permiten las plataformas online, pues permiten que se produzca literatura que está al margen, digamos, de las estructuras más institucionales, ¿no? Este es un ejemplo de un autor que en cierta manera hace el salto de lo, digamos, de lo de fuera de lo institucional
a algo, digamos, ¿no? Un poco más institucionalizado, como puede ser una editorial propiamente. Una cosa curiosa, cuando miraba aquí el resumen, digamos, sobre el autor, claro, la mayoría de premios que se ha llevado, el Page One, el Zhou Kan, que es como el semanario Asia, el Black Pain Imaginis, que es de una editorial también, One Way Street, que es una editorial, perdón, una librería, el mejor libro de Taupan. Claro, son premios que están al margen precisamente de lo que es el establishment literario, por así decirlo, ¿no? Son premios más que tienen que ver con editoriales. Chinos, sean premios chinos todos. Sí, todos en China. Pero no tenemos, digamos, esos premios más institucionales, como decíamos, sino que es un autor realmente, ¿no? Que viene de un ámbito más... Sí, pues, pura casualidad, ¿no? Bueno, pura casualidad, quiero decir, como de estos hay talentos que se descubren y otros que no. Pero sí, viene de otro sistema. La verdad es que no sé mucho sobre escritores de... Bueno, yo es que no tengo redes sociales, entonces me sorprende que alguien se haga famoso. Pero bueno, que sí que hay varios autores, ya digo que en una entrevista también leí que se mencionaba a otros autores que habían dado ese salto desde este tipo de plataformas a escritores que luego pues han empezado a publicar en papel. Claro, lo que preguntaba Lidia antes es que yo creo que una vez que das el salto no vuelves a la plataforma, ¿no? Como pasa con muchos escritores, ¿no? Que una vez que ya han pasado al papel, pues ya se quedan en el papel. Ya, las editoriales no querrán. Claro, tú empiezas a ser rentable. Te empiezas a ser rentable, de hecho... Pero una pregunta, otra vez. ¿Nunca tuviste la necesidad de amarle, no? Oye, ¿qué quisiste decir con eso? Casi una vez. O sea, quiero decir, hubo una frase que lo pasé un poco mal porque no terminaba de entender qué es lo que... Bueno, no una frase en realidad, él menciona una técnica literaria clásica que no encontraba en ninguna parte, ni mis amigos chinos me sabían explicar qué era, y quizá esa fue la vez que más cerca estuve de escribir. A través de la editorial siempre tienes contacto, puedes tener contacto si lo quieres, ellos han vendido los derechos y son conscientes de que eso, bueno... pero al final, bueno, creo que lo entendí, no lo sé. Como nadie sabe lo que es, tampoco van a pedirme cuentas. No, es broma, pero sí, esa fue la única vez. Lo demás es que, bueno, a veces evidentemente tiene como es un mundo de fantasía tan loco, a veces uno no sabe de lo están entendiendo o esto se me está yendo a mí la cabeza o se le está yendo a él lo que está pasando, pero no, por lo demás no llegué a ese punto. Pero creo que bueno, me van a callar esta información, que a lo mejor viene en algún momento de visita por aquí. Ya veremos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí? Quiere decir que puede ser que en algún momento... Depende, ¿no? ¿Cuántos libros vendrán? Ya veremos. Sí, vale la pena. Ya veremos. Pero lo que estoy segura es que el próximo libro va a ser un éxito también. ¿Alguna otra cosa que...? ¿El próximo libro quieres decir que ya ha escrito otros libros? Está en ello, no está publicado. ¿Y se sabe novela, cuentos? Yo creo que relatos. Además es que yo creo que funciona muy bien en los relatos. Curioso. Sí. No sé yo en algo más largo como... Es que no sé, o sea, quizá es que en un momento dado ya acabas metiéndote un poco no en su cabeza, sino en su estilo. Y en realidad tiene un mecanismo bastante peculiar que empiezas a ver, como cuando empiezas a ver la maquinaria que está detrás, ¿no? Empiezas a ver el engranaje del estilo y yo creo que tiene un estilo muy muy bueno para el relato. No sé cómo funcionaría en una novela, a lo mejor fantásticamente. Pero es que como crea historias, para mí, así como muy intensas, potentes, con una idea a lo mejor muy buena, a mí me queda perfecto en el tamaño.
Sí, pero son historias como muy envolventes, ¿no? Como Muy cuando mucho, muy sales de ellas envolventes. como si hubieras estado completamente... Totalmente en ese mundo, es como que te envuelve totalmente en ese mundo que crea o en la historia que crea. En general todos... Quizá el más fantástico sea el de Misa por Sueño en el Pabellón Rojo, que es el más así, pues directamente en otra época. Los demás no. Podría ser nuestras vidas con esta flexibilidad entre fantasía y realidad, ¿no? Pero sí, yo sospecho que hará algo de relatos. ¿Más preguntas o comentarios? Si no, quizá creo que podemos ir dejándolo aquí. Simplemente, bueno, recordarles que allá al fondo de la sala tienen la posibilidad de llevarse el libro también, de adquirirlo. Y nada, bueno, acabamos simplemente pues agradeciendo a Teresa la buena tarde que nos ha hecho pasar con la cantidad de cosas que nos ha podido explicar sobre el libro, que yo creo que, como decíamos, es realmente una obra bastante peculiar dentro de lo que es la literatura china y que rompe, como ella decía también, rompe completamente los esquemas de lo que nosotros pensamos que es la literatura china, ¿no? Solo por eso yo creo que merece mucho la pena. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por acompañarme y por supuesto a todos vosotros, ha sido un placer. La verdad es que este libro sí os lo recomiendo para la playa. Es muy amable, quiero decir, de verdad son historias bonitas, son historias bonitas. Es que no me gusta mucho a veces el objetivo bonito porque parece así como, uy, qué cookie. No, es bello mejor, no sé. Son historias realmente, no sé, tienen un punto melancólico, un punto así como muy... para pasar un bonito rato con una de estas historias. Son 9, así que tenéis 9 bonitos ratos a distribuiros en el verano. Bahías de playa. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí y hasta la próxima, que pasen buen verano, ya que hacemos la pausa ahora durante el mes de agosto. Y nada, que esperemos que nos volvamos a ver en septiembre. Así que muchas gracias. Buenas tardes.